Señoras y señores, bienvenidos nuevamente a este canal. Muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por siempre estar pendiente de lo que estamos haciendo en este espacio. Y hoy es un día muy especial porque hoy es el natalicio de Simón Bolívar en Venezuela. Y yo había comprometido a un caballero que es un amigo, pero que además es un académico destacado y que es quien puede abordar este tipo de lances, este tipo de retos, para que hoy, 24 de julio, hiciésemos un programa sobre, no sé cómo decirlo, si es sobre el pensamiento. No vamos a hacer hoy una biografía de Bolívar, pero creo que sí vamos a hacer vamos a tratar durante más o menos una hora de esclarecer aspectos relevantes sobre el accionar y el pensamiento de Simón Bolívar, a propósito de todo lo que ha implicado, incluso en tiempos postreros, lo que podríamos denominar, no nosotros, sino que ya han incluso mencionado algunos historiadores como Germán Carrera Damas, una suerte de religión de Estado a partir de lo que significa la vida y obra de Bolívar y la implicación que eso tiene para la vida de una nación que en este caso se llama Venezuela, y por supuesto para otras que también estuvieron en su creación influenciadas por las ejecutorias de Simón Bolívar. Está conmigo el doctor Luis Herrera Orellana, conocido por ustedes, doctor en Derecho y además, licenciado en Filosofía también. Y digo o traigo a colación sus títulos académicos, como puedo hablar de los míos, que soy periodista y tengo una maestría en Ciencias Políticas, porque en ninguno de los dos casos, ni de Luis Herrera, que está en Chile, y de yo, que estoy acá en Caracas, Venezuela, estamos hablando de que tengamos, digamos, estudios en el área de la historia desde el punto de vista formal, aunque yo habré hecho algún diplomado alguna vez sobre historia, pero creo que los dos, Luis, somos más bien aficionados a la historia, somos estudiosos de la historia, sin embargo no somos historiadores. Y esto lo hago como una primera previsión para que la gente que nos está viendo, que podría ser la primera vez que nos estén viendo, y ojalá y así sea, bienvenidos, sepan que no somos historiadores, de manera que aquí no vamos a hablar desde el punto de vista de la correctitud histórica o lo que dice los preceptos de la historia y todo esto sobre Simón Bolívar, sino que vamos a abordarlo, creo, fundamentalmente como interesados en la materia, como venezolanos y como personas que de alguna manera quieren, porque yo creo que esto es lo que en realidad está implícito en todo lo que hacemos, que quieren extraer alguna enseñanza sobre lo bueno y lo malo que hizo Bolívar, justamente para tratar de repetir lo bueno y por supuesto no repetir nunca jamás lo malo que habrá hecho Bolívar a través de sus ejecutorias. Luis, te estoy dando largas pero enormes, pero lo que quiero es además en principio darte las gracias por este tiempo nuevamente, por aceptar el reto y por, bueno, venir a hablar de Simón Bolívar el día de hoy. Fuerte abrazo, Luis. Muchas gracias, Neomar. Muy buenos días y bueno, gracias por la invitación a conversar sobre este personaje tan importante para todos los venezolanos, como tú señalabas, pero también para los hispanos en general. Y no lo limito a América, sino también a la península, ¿no? Es decir, para el mundo hispano es un personaje central y como tú bien señalabas en tu introducción, pues la idea de esta conversación es brindar, ojalá, algunas ideas, algunas reflexiones para aproximarnos a esta figura de Simón Bolívar de una manera mucho más, digamos así, saludable, constructiva, ¿verdad? Reflexiva y no tan apasionada en términos de juzgar desde el presente lo que fue un pasado pues que ya ocurrió y del cual nos toca a nosotros, quienes vivimos actualmente, extraer lecciones. Así que un gusto estar aquí nuevamente contigo. Pues el gusto es, como sabes, recíproco, Luis. Vamos a arrancar de manera provocadora con un autor que habíamos traído a la conversación en nuestro programa previo sobre estos temas hispanistas que nos mueven también, pero que es el inglés John Lynch. Y John Lynch, que es un autor que hizo, dicen algunos, la mejor biografía que se ha hecho sobre Bolívar, dicen algunas personas. Hay tantas biografías de Bolívar que, bueno, es difícil poner o hacer el certamen para ver cuál es la mejor, pero la de Lynch en general tiene el consenso tanto de sus detractores como de sus apologistas, que dicen que es una biografía bastante bien elaborada. Dice en algún pasaje John Lynch sobre Simón Bolívar lo siguiente, me voy a servir de el respaldo que tengo acá para leerlo. Bolívar fue un revolucionario que dio libertad a 6 países, un intelectual que desarrolló los principios de la liberación nacional y un general
que luchó en una cruenta guerra colonial. Ahí ya tenemos un tema. Inspiró sentimientos extremos de devoción y de odio. Muchos hispanoamericanos hubiesen querido que fuera su dictador. Qué interesante esto. Pero otros le denunciaron como traidor y algunos intentaron incluso asesinarle. Su recuerdo ha sido una inspiración para las generaciones posteriores. Entiendo que esto está de acuerdo a lo que marcamos acá, en la obra de Lynch sobre Bolívar, que data del año 2006, al menos la edición de la que estamos echando mano acá. Luis, Bolívar, según Lynch, es a la vez tres Bolívar. Bolívar tiene un Bolívar, o podemos comprender tres grandes momentos en la vida política de Simón Bolívar. El periodo revolucionario, el periodo de lo que llamaría Lynch hacer la libertad o el periodo libertador, y el periodo de intentar, que es el tercero y último, que bueno, se ve frustrado además por la temprana muerte de Bolívar. Recuerden ustedes que Bolívar muere muy joven. El intento de Bolívar de crear en las nacientes repúblicas de aquel entonces un entramado institucional que obviamente pues se quedó en eso, se quedó en una aspiración, por lo menos para el momento en el que muere Bolívar, y dirán algunas personas, diremos nosotros probablemente, que todavía es una aspiración, ese entramado institucional sano, completo, robusto, que era deseable para las nacientes repúblicas. ¿Cómo comenzamos, Luis? ¿Qué podemos decir de este Simón Bolívar que junto a otros hombres de su época decide un buen día embarcarse en la idea republicana, decide un buen día en romper con España? ¿Cómo podríamos abordar ese primer Bolívar, ese Bolívar revolucionario? ¿De dónde podríamos datar nosotros, de dónde podríamos rastrear los orígenes de ese pensamiento revolucionario en Bolívar, si es que cabe el término? Sí, bien, yo creo que de partida hay que insistir en una advertencia que tú hacías al inicio sobre nuestra aproximación, digamos, al personaje en esta conversación, que no es como historiadores ni como biógrafos, sino más bien como personas interesadas justamente en reflexionar sobre lo que en el presente podemos aprender y comprender. Son dos cosas distintas: comprender un poco el personaje y al mismo tiempo aprender de sus ejecutorias, ¿verdad? Lo que en su momento y lo que en la posteridad nos haya podido legar. Y decía que vale la pena insistir en que respecto de Simón Bolívar, lo mismo que otros personajes históricos, digamos, cada uno en su proporción, como Abraham Lincoln, Winston Churchill, Václav Havel, el mismo Rómulo Betancourt, todas las personas somos libres de tener sentimientos o juicios positivos o negativos, de simpatía o antipatía. Pero a partir de esa, digamos, primera aproximación, no derivamos ningún conocimiento. Y lo que nos interesa justamente es derivar conocimiento, es decir, comprender, como decía hace un minuto, la obra del personaje, la vida, pero sobre todo, digamos, lo que desde el punto de vista práctico y lo que desde el punto de vista, llamémoslo así, intelectual o del pensamiento, aportó. Y para eso es muy importante el contexto, ¿verdad? El contexto en donde este personaje desarrolló su vida. Y eso, bueno, nos lleva a recordar, ¿verdad?, que él, junto con otros líderes políticos, sus contemporáneos, algunos van a alcanzar ese reconocimiento como libertadores, ¿verdad?, como emancipadores, otros van a tener un perfil más bajo. Emerge en un contexto, decía, de declive, ¿verdad?, de decadencia, podría decirse también, del Imperio Español, en donde están ya muy activos otros personajes como Francisco de Miranda, y que, por supuesto, es un contexto propicio para que lo que luego se va a convertir en una pretensión de ruptura política con la península, ¿verdad? En este caso, donde tenía su sede la corona española, digamos, es un contexto favorable para que eventualmente ese sentimiento o esa idea se instalara. Ese declive, hay que tenerlo presente, se va a dar por distintos factores, eso ya lo habíamos comentado un poco en el programa anterior, pero quizás vale la pena también, justamente para conectarlo con la acción de Simón Bolívar, recordarlo o insistir en ello: la geografía, la vastedad de la geografía del Imperio Español, las distintas ambiciones y visiones sobre el poder, sobre la forma de conducir los asuntos políticos en el reino, el desacuerdo con respecto, o los desacuerdos con respecto al manejo de la economía. Recordemos que
en general, por distintas razones geopolíticas, la economía no era abierta de intercambio con otras potencias o con otras monarquías, sino que más bien era un comercio interno, aunque muy rico, pero sobre todo el contrabando se había convertido en una práctica comercial indispensable para las provincias americanas de la corona, y eso, por supuesto, no era algo aceptado desde la península. Yo diría que un elemento que no comentamos y es muy relevante desde el punto de vista de las ideas, Neomar, es la expulsión que tuvo lugar de la Compañía de Jesús de los territorios americanos en 1767, porque varios historiadores coinciden en que la Compañía de Jesús desarrolló durante mucho tiempo, tal y como lo hizo en el continente europeo, una función de formación de élites, de las personas que estaban por razones económicas, políticas u otro motivo a la cabeza de los distintos territorios. Una formación política, filosófica, económica, vinculada con la tradición hispana, con el catolicismo, siempre con esa tendencia, digamos, que ha tenido esta parte de la Iglesia Católica de modernización. Bueno, eso a partir de 1767 desaparece, de manera que Bolívar, Sucre y otros tantos, digamos, protagonistas de la ruptura con España en distintos territorios del continente van a llegar, ¿verdad? Van a nacer y se van a formar fuera de ese ambiente intelectual que ocupó durante buena parte del periodo indiano, digamos, lo que era la formación de estas élites en el territorio. Y por último, también hay que destacar importantes diferencias entre las provincias, entre las capitanías, entre los virreinatos, de cómo veían las distintas élites, digamos, o sectores que lideraban políticamente esos territorios, el asunto de el manejo del poder, la relación con la metrópoli, la relación entre esos territorios. Es algo bien complejo. Y en esa complejidad, unido a esas tensiones que se ya venían arrastrando, ¿verdad?, desde hacía tiempo con la península, y además con ese reforzamiento que historiadores como Elías Pino Iturrieta destacan mucho de la diferenciación entre los hispanos americanos con los hispanos peninsulares, era algo que inevitablemente iba a ocurrir. Bueno, generó un contexto en donde las personas que nacen hacia fines del siglo XVIII, en este caso, bueno, se van, digamos, a imbuir, van a ser influidas, afectadas por toda esta situación histórica, ¿no? Esta coyuntura. Ahora, frente a eso, también hay que señalar, para avanzar un poco y ya entrar en el personaje, que cuando se plantea toda esta situación tras la invasión napoleónica, de qué hacer respecto de la corona española, de la que se era parte, la postura de romper con ella no era unánime, no era algo que inmediatamente estaba planteado entre todos los sectores sociales, ni siquiera al interior de las élites, digamos, que vamos a denominar de aquí en adelante los criollos, ¿verdad? Y en el caso específico de Venezuela, los mantuanos, como se les denomina, no había unanimidad en torno a que la vía tenía que ser la ruptura, e incluso pues son muy famosos personajes como la hermana de Bolívar, ¿verdad? María Antonia, quienes se oponían más bien a esa vía. De manera que había esa discusión en torno a qué hacer. Allí quizás hay un margen para pensar que hubo personas, que hubo posturas que más bien planteaban un tipo de desvinculación o de mayor autonomía distinta a la separación, a la ruptura radical, y además los sectores menos, digamos, participativos dentro de la toma de decisiones, o se podría decir más segregados, como los pardos, los indios, veían con mucha preocupación, ¿verdad? Llegaron a ver con preocupación el que esa ruptura se diera, porque entendían que la corona de alguna manera funcionaba como una especie de instancia de protección y de contención frente a las decisiones de estas élites, de estos criollos, que en algunos casos pues no se llevaban muy bien seguramente con la legislación indiana protectora, ¿sí? Entonces es un contexto en donde hay muchas formas de encarar esa situación de crisis, podríamos decirlo así, de crisis que se va generando, a pesar de que desde el punto de vista económico, también esto, para cerrar el preámbulo, hay que destacarlo, en textos como por ejemplo el que en su momento escribió Andrés Bello, se describe una situación económica favorable, entre otros territorios, para la Capitanía General de Venezuela en ese momento, justamente por el tipo de producción que se estaba generando en el país, ¿verdad? En ámbitos agrarios, y justamente también por estos intercambios a través del contrabando, que habían sido muy importantes con las islas del Caribe. Bien, en ese contexto, ¿verdad? Yo diría, y esto lo vamos a obviar por razones de tiempo, se dan una serie de circunstancias personales, familiares en la vida de Simón Bolívar,
la pérdida de su esposa, sus viajes a Europa, su relación, ¿verdad? Con Simón Rodríguez, también con este familiar muy famoso, el Marqués de Ustaris. Todos esos factores, tanto personales como de exposición, ¿verdad?, a una serie de ideas, de pronto sin la posibilidad de contrastarlas con otras, por lo que había dicho antes de la expulsión de la Compañía de Jesús, y probablemente ahí el debilitamiento de unas ideas que habían sostenido durante un tiempo el andamiaje institucional indiano, hispánico. Bueno, Bolívar en algún momento se vincula, ¿verdad?, con esta idea de la ruptura y que lo lleva forzosamente, ¿verdad?, a partir de unas premisas que a la distancia, y también aquí los historiadores, entre otros el profesor Elías Pino, que ya mencioné, destacan, son premisas que son al menos debatibles. ¿A qué premisas me refiero? Me refiero a las premisas de la supuesta opresión, ¿verdad?, la supuesta, digamos, esclavitud, expolio, en fin. Es decir, una serie, digamos, de supuestas circunstancias, ¿verdad?, que tenían a Hispanoamérica en favor de la península, de la metrópoli, ¿verdad?, subordinado, ¿no? Opresión, expolio, esclavitud, servidumbre y colonialismo, ¿verdad?, supuestamente. Entonces, claro, a partir de esas premisas, que no se corresponden necesariamente con lo que efectivamente ocurría, pero que es una forma de responder a ese malestar de estamos en una situación que no nos gusta, a estos criollos, ¿verdad?, no nos gusta, de la cual es parte Bolívar. ¿Cómo salir de ello? Bueno, vamos a tener que, no sé si la palabra sea fabricar, pero al menos interpretar que la situación es adversa y que no nos ha quedado otra vía que la ruptura porque no hay posibilidad de negociación, no hay posibilidad de reforma, no hay posibilidad de mayor autonomía. Eso también, sí, Luis, digamos, yo creo que eso que tú dices es muy importante porque a final de cuentas es lo que termina calando en la historiografía como una suerte de principios legitimadores para la acción política. Es lo que legitima justamente el aspecto que te preguntaba yo, que era particularmente el elemento del detonante revolucionario. ¿Por qué haces la revolución? ¿Por qué ejecutar la vía de la ruptura? Bueno, tú tienes que decir que existe toda una cadena de penas y de una cadena de factores negativos y adversos para tú legitimar la acción política, y eso es lo que se termina haciendo posteriormente. O sea, esto estaba así y nosotros queremos transformarlo en otra cosa. Ahora bien, no quería interrumpirte porque luego también tenemos, o sea, lo que termina siendo la realidad, ¿no? Pero, ¿qué ves tú cuando es que es muy complejo porque, digamos, hay muchos aspectos tocándose al mismo tiempo, pero ¿qué ves tú como detonante principal para que Bolívar se ponga al frente de todos estos hombres? O sea, porque si hay algo que hay que reconocer son las dotes de liderazgo de Bolívar. O sea, Bolívar es, y aquí podemos decirlo, dos personas que, repetimos, no somos apologistas directamente de Bolívar, pero tampoco nos vamos a convertir en detractores automáticos. Bolívar es un hombre que termina tratando de hacer 6 naciones, nada más y nada menos, que termina prácticamente cabalgando media Suramérica, y que en esa acción política que parece un frenesí, pues termina dando pie a lo que hoy van a ser, en teoría, 6 naciones. ¿Qué es lo que hace que Bolívar sea el que se ponga al frente? O sea, ¿cuál es ese detonante que tú ves para que Bolívar sea el líder revolucionario de todo aquello y que sea este hombre que además tenga una especie de visión extramuros, que no es que se confina a Venezuela, sino que sale y hay toda una vocación, digamos, por cada vez expandir más esta suerte pues, de ensayo de una nueva realidad política y de pensar en que se pueden hacer naciones? Y luego ya vamos a entrar al tema de cómo quizás esas naciones no se pueden hacer. Pero esos factores que dinamitan este liderazgo, Luis. Sí, bueno, una posible respuesta a esta pregunta, Neomar, sea que resulta, digamos, ese rol de Bolívar de una combinación de factores. Por un lado, muy probablemente por unas cualidades personales innegables, ¿verdad? De compromiso, de determinación, de voluntad. Yo diría seguramente también de una capacidad de aprendizaje tanto en el ámbito militar como en el ámbito de las ideas, o sea, de conocer, de documentarse, de ensayar, errar y mejorar, de no desistir. Yo diría que muchas veces salen por ahí mensajes, digamos, de recomendación en la vida cotidiana de todos los errores, pues los puedes convertir en unas oportunidades de mejora y en ese sentido fortalecerse y no debilitarse a partir de ellos.
Bolívar en muchos sentidos encarna estas cualidades, ¿verdad? Tanto en el ámbito de la acción práctica, militar, concretamente político, como también seguramente en el ámbito de la reflexión, a lo que nos vamos a referir, como tú dices, un poco más adelante. Pero por otro lado, seguramente eso que Hegel llamaba la fortuna, ¿no? O Maquiavelo también, es decir, el azar histórico, lo fueron colocando en circunstancias, en posiciones, en coyunturas, en donde él con su habilidad personal supo salir adelante. No solamente me refiero en el ámbito de las batallas, sino también en las negociaciones. Pensemos en esa circunstancia tan compleja, que por cierto es uno de esos episodios, lo mismo cuando él dicta el decreto de guerra-muerte, lo mismo cuando él genera, digamos, esta propuesta de dictadura para algunos de estos territorios. Hay ese juicio, digamos, de cuando él entrega a Miranda, quería decir, ¿no? Esos momentos en donde hay esos juicios de valor, creo que es más importante más bien tratar de comprender lo que él estaba tratando de hacer en ese momento, no para justificarlo, repito, sino para justamente extraer lecciones. Y a lo que me refiero con esos 3 episodios críticos es que probablemente allí él asumió unos riesgos y le salió bien, en algunos casos más que en otros, para poder seguir adelante con eso. Tuvo algo de fortuna, definitivamente, porque en cualquier momento lo han podido matar, ha podido tomar una decisión que lo llevara a un callejón sin salida. Así que yo diría que es una combinación tanto de cualidades personales como también de ese azar histórico, digamos que en muchos casos pues le jugó en contra, pero también en muchos y quizás en los más definitivos a favor. Ahora, también yo creo que a partir de tu pregunta es bueno hacernos nosotros, plantearle a la audiencia, digamos, unas preguntas que probablemente Bolívar y otros personajes como San Martín, como Higgins, ¿verdad? Acá en Sudamérica probablemente no se plantearon, ¿no? Por ejemplo, esto lo tomo de un texto que recomiendo su lectura, ¿verdad? Del profesor Aníbal Romero, que comentamos bastante Neomar y yo antes del programa, Bolívar como héroe trágico, ¿no? Él allí dice que en las distintas biografías que hay sobre el Libertador, ninguna se plantea un poco la pregunta de, o sea, ¿quién le dio un mandato o qué llevó efectivamente un poco, como tú preguntas, a que Bolívar considerase asumir la responsabilidad de liderar una guerra civil que condujera a la ruptura con España? Esa era la mejor fórmula para enfrentar esa crisis. Otra pregunta, los libertadores, ¿no? Como se les denomina, y los criollos en general a la corona, o los criollos, digamos, dentro de la corona española, esa responsabilidad y digamos, ese ánimo de mejorar el estado de cosas supuestamente caótico, incluyó también desde el principio a los otros sectores sociales, o era solamente, digamos, un proyecto de ese sector particular. Aquí también hay algunas hipótesis que dicen que en parte la motivación de Bolívar y de otros tenía que ver con aspectos patrimoniales. Eso pareciera que es una hipótesis que habría que defender mucho más, pero habían unos temas de propiedad que también estaban envueltos allí por los temas sucesorales, en fin, que ha podido ser un factor que jugara a favor, digamos, de liderar esto, lo mismo que mayor participación política, mayor autogobierno. Luego, otra pregunta aquí importante, pareciera que en ese momento Bolívar y otros no se plantean el dilema, la contradicción, que es pretender emancipar de un supuesto estado de cosas absolutamente opresivo a un conjunto de personas que inmediatamente vas a considerar incapaces para autogobernarse. Es decir, la visión que tenían Bolívar y quienes pertenecían a este sector de los criollos en general respecto de los indios, pardos, negros, etcétera, los demás sectores sociales, era una visión más bien pesimista, era una visión según la cual más bien era el caos, el desorden, la violencia, lo que iba a terminar tras la guerra imponiéndose. Claro, esa es una reflexión que se va más adelante. Buenísimo eso que dices, porque fíjate que van a aparecer no estamos hablando de algo en el aire que es una interpretación, van a aparecer en distintos textos a lo largo de las varias etapas de Bolívar, del Bolívar, estas 3 de las que hemos hablado de Lynch, van a aparecer textos que podríamos, a la luz de la teoría política de hoy, calificar de deterministas en la visión de Bolívar, desde el punto de vista racial, desde el punto de vista geográfico, para justificar el fracaso de las nacientes repúblicas. ¿Cuántas veces Bolívar no escribió, justamente como dices tú, Luis, que estos lados del mundo estaban incapacitados, a final de cuentas, para tener o para realizar ese ideal que él se había fabricado en la cabeza, imbuido por todas estas ideas foráneas, por cierto, porque sencillamente el elemento racial no lo permitía, porque sencillamente no lo comprendían a él. O
sea, esa va a ser una de las constantes frustraciones de Bolívar, justo como héroe trágico, como héroe que no, porque para los que no entienden qué es un héroe trágico, el héroe trágico, para ser héroe trágico, tiene justamente que ver imposibilitada la realización de su aspiración. Él tiene que quedar a medio camino, tiene que ser lo suficientemente magnánimo, lo suficientemente grandioso, pero lo suficientemente también, podríamos decir, inefectivo para que quede ¿qué hubiese pasado si las cosas hubiesen salido bien? Esa es la filosofía del héroe trágico. Y eso se va a ver transversalmente en el Bolívar, que hace la guerra, y el Bolívar que termina tratando de construir instituciones, que es donde, bueno, definitivamente, como decimos ahora, pela el patín, y donde definitivamente él quizá irrumia sus mayores desasosiegos, y dice, no se puede porque con esta gente no se puede. O sea que es fundamental lo que acabas de decir, Luis. Sí, y en esa misma línea con lo que tú estás planteando, bueno, uno podría decir que es otra de las interpretaciones que a veces se toman como rápidamente. Bolívar fue uno de estos tantos afrancesados en el mundo hispánico, ¿verdad?, que se dejó seducir por no solamente la filosofía, sino las instituciones que, en el caso de Francia, también en el caso de otras naciones como puede ser el Reino Unido, una de estas tantas personas que simplemente quiso como importar e instalar de manera abstracta instituciones. Y es posible que al inicio, ¿verdad?, sobre todo en el ámbito de las ideas, algo de eso se haya dado, ¿no? Ese fervor revolucionario, bueno, influido entre otros por personajes como ya mencionaba a Francisco de Miranda, pero en realidad vemos que muy rápidamente, cuando le toca, ¿verdad?, tras lo que va ocurriendo en el campo de batalla, reflexionar sobre lo que se tiene que hacer o lo que se tendría que hacer si es que se logra la victoria y finalmente estos territorios pasan a autogobernarse, ¿verdad?, que es el término que quizás mejor describe lo que se está buscando, más allá de este término de la independencia, que nuevamente nos mete en la dicotomía, si eran colonias, no eran colonias. Hay suficientes hechos, lo hemos hablado antes, de que no lo eran, pero bueno, este autogobierno a lo que va, en realidad, bueno, no era, digamos, simplemente copiar, pero en el fondo, y esto es importante que quienes nos escuchen lo tengamos presente, o sea, estamos hablando que tras 3 siglos apenas de vida bajo un esquema político monárquico, Bolívar y los demás, digamos, líderes militares de la secesión o de la ruptura con España, lo que buscaban el paso de una monarquía a una república. Estamos hablando de sociedades que funcionaban por estamentos, ¿verdad?, más que por castas, por estamentos, por sectores, desde una perspectiva todavía en algún sentido vinculada al orden medieval, que no feudal, por cierto, medieval en el sentido, digamos, de unas funciones asignadas, de unas tareas asignadas, a pesar de que movilidad social existía, a una sociedad de igualdad ante la ley, de individuos, de responsabilidad individual, de libertad personal. Es decir, este es un tránsito que se quería hacer en muy poco tiempo, y que por lo tanto, se subestimó al principio. Esto es algo que probablemente ni Bolívar ni los otros lo podían tener muy claro. Estaba pasando por primera vez en la historia. Entonces, creo que eso es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque si uno recuerda aquella frase que él plantea o que él escribe tras la pérdida de la Primera República, esto de la crítica a las repúblicas aéreas, uno va a encontrar ahí rápidamente que Bolívar, desde el punto de vista de lo que debía hacerse a nivel institucional, no fue un soñador, o muy rápidamente dejó de serlo, porque se dio cuenta de que esos otros modelos no iban a funcionar. Y por ahí habría que entender un poco esa idea que más adelante él va a plantear de la dictadura, de la presidencia vitalicia, de este Senado hereditario. O sea, lo que él estaba viendo es que todavía faltaba tiempo para llegar a lo que llamaríamos hoy una república que funciona bajo una democracia liberal, de individuos libres y responsables. Y es obvio, es decir, en unos pocos años, en unas pocas décadas, ese tránsito no se iba a dar. Pero él ya se había ido por esa vía, ese es el punto. Y él tenía que asumir esa responsabilidad. En alguna medida se podría decir que la asumió. Pero siempre, Neomar, y yo creo que este es el otro punto que hay que destacar muy rápidamente, Bolívar fue, y en eso el profesor Aníbal Romero lo destaca muy bien, un personaje de muchas contradicciones. No solamente Romero, otros biógrafos también lo destacan. Probablemente porque tuvo una vida pues muy, muy turbulenta, esa doble acción, digamos, en el campo político, en el campo militar, en el campo de las ideas también, a través de sus documentos. Entonces, fue una persona, un estratega militar muy exitoso, sobre todo, digamos, en una parte específica de su vida, cuando comienzan las batallas a serle favorables los resultados,
y logra, digamos, con el apoyo de otros personajes no menores, como José Antonio Páez, Antonio José de Sucre, pues entre otros, en el caso de Venezuela, en otros territorios con otros, pero fue porque iba generando esa capacidad de aprender de sus errores, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de las ideas, fue un pensador muy desordenado. Yo diría que trató con mucha desesperación en la medida que se iba dando cuenta de que la realidad era más compleja de lo que quizás en un momento consideró, de sintetizar, y esto que voy a decir probablemente sea bien polémico, tradición con innovación. ¿Por qué? Porque de nuevo quizás quienes intentamos de alguna manera, más que conciliar, comprender, ¿verdad?, la historia hispana de una manera no maniquea, sino de una manera continua para extraer aprendizajes y lecciones, nos vamos por la vía rápida quizás de decir, bueno, inmediatamente Bolívar y todos los demás, pero en especial él, lo que quería era algo totalmente contrario al mundo hispano. Y la verdad es que eso pareciera que en algún momento dejó de ser así, si es que lo fue, eh, porque rápidamente él intenta, con esas instituciones que antes mencionaba, mantener, aunque claro, con unas denominaciones, por ejemplo, recordemos también la idea del poder moral, con unas denominaciones modernas, lo que de pronto eran instituciones más próximas al espíritu político o al etos político hispano, ¿ah? De tradición, de conservación, de centralización de la toma de decisiones, porque todavía no está maduro, ¿verdad? Ese contexto sociopolítico, social en general, la sociedad, para poder apoderarse de la responsabilidad de decidir individualmente, ¿sí? Y por eso, para cerrar esta idea, yo diría que es muy insensato de parte de todos los que después de Bolívar nos hemos interesado por conocerle, ¿verdad? Es insensato buscar en sus escritos más importantes, como el Manifiesto de Cartagena de 1812, la Carta de Jamaica de 1815 o el Discurso de Angostura de 1819, doctrinas universales o teorías totales, digamos, definitivas sobre los temas tratados. Él estaba en una búsqueda de ensayo y error, de ajuste en función de lo que ocurría, iba generando nuevas reflexiones y por eso vamos a ver muchas contradicciones. Pero sobre todo, Neomar, yo creo que es importante entender que él estaba pensando su tiempo. No estaba pensando la Venezuela del siglo XX y mucho menos la Venezuela del siglo XXI. Esa es responsabilidad de los que vinieron después. Y me parece que un gran error y una gran injusticia que se comete contra el personaje y contra ese momento histórico es pretender que allí es que se resolvió todo lo que íbamos a hacer y seremos por siempre. No, no, él se dedicó a pensar su tiempo. Y esos documentos son relevantes para entender, entre otras cosas, problemas que hasta hoy no tenemos resueltos. Eso sí es relevante, pero no en el sentido de encontrar allí las respuestas a esos problemas, porque él mismo no las encontró, al punto que, como tú bien señalas, cuando las intentó aplicar, no le funcionaron. Yo creo que es imposible que incluso los más bolivarianos de los bolivarianos digan que en Bolívar hay algo así como un cuerpo teórico sólido que es absolutamente impermeable al tiempo y que es absolutamente, pues de alguna manera, está vacunado contra el cambio. En Bolívar hay, como dices tú, en los documentos que tú has citado, volvemos sobre ello, Manifiesto de Cartagena, Carta de Jamaica, Discurso de Angostura, por decir poco en tiempo cronológico. Hay ideas que van y vienen, y esto es una batalla personal para Bolívar. Esto es probablemente pues todo lo que representa una especie de camino de descubrimiento y una especie de camino que tiene más dificultades que éxitos. Esto es un camino donde Bolívar más de una vez, repito, rumia su desgracia y dice, no puedo, no podemos, esto no va para ningún lado, esto no se puede. Y lo más trágico de todo, Luis, y que probablemente apunta hacia uno de los aspectos que también queremos tocar en esta conversación, es cómo se utiliza a distintos bolívares, a distintos momentos del pensamiento de Bolívar para posterior justificación de cosas, que eso ya va a venir cuando, bueno, Bolívar se convierta en el elemento central de una religión de Estado, estructurada bajo el bolivarianismo, pues bajo lo que significa, va a decir Carrera Damas, la llegada de los restos mortales del Libertador a Caracas cuando se trae, pues por allá después de mediados del siglo XIX, y que eso va a significar además una especie bueno, está el escudo y está Bolívar, porque Bolívar va a ser uno de los elementos centrales para tratar de darle algo de forma a la identidad nacional venezolana, ¿no? Ahora, Luis, si yo te apuro mucho a ti y te digo, Luis Herrera Orellana, indícame
lo que tú calificas o lo que consideras tú es el principal acierto de Simón Bolívar? Y por el mismo carril te digo, y dime cuál consideras que fue el principal error de Simón Bolívar. ¿Qué me dirías en este caso? Sé que es muy complicado porque es resumir una obra que, digamos, si lo ponemos en tiempo cronológico, Bolívar muere muy joven y además el tiempo de acción política de Bolívar es muy breve. O sea, es increíble y aquí hay que reconocerlo, que un tiempo de acción política tan breve, estamos hablando de un par de décadas apenas, haya dejado una impronta tan grande no solo en Venezuela, sino en toda la región e incluso en el mundo. Bolívar es una materia de estudio en todas partes del mundo, para bien y para mal. Pero, ¿cuál crees tú que fue su gran acierto y su gran error, Luis? Sí, bueno, una pregunta, como tú dices, bien desafiante, ¿no? Por decirlo menos. A ver, seguramente muchas personas dirían que el gran acierto o el mayor acierto de Bolívar fue justamente en el campo de batalla, ¿no? Sus éxitos militares, Yo diría eso. su gloria, digamos, como estratega militar, que con la ayuda, pues, como ya decía, de otros militares muy destacados también, logra la ruptura política, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que para muchas personas es la independencia. Ahora, yo me voy a atrever a plantear otro, y que tiene que ver con lo que estábamos comentando hace un momento. Yo me quedaría sin perjuicio de este mérito, digamos, al margen de la valoración que podamos hacer a la distancia de la forma en que se logra esa ruptura y las consecuencias traumáticas absolutamente desoladoras. Esto está más que documentado, lo que sobre todo para Venezuela implicó esa guerra civil, ¿verdad? Esa guerra de secesión. Yo diría que es más bien su capacidad, Neomar, lo que yo destacaría como su principal aporte, su principal mérito, su capacidad en esos documentos de autocrítica, aunque muchas veces no lo diga de manera explícita, y esa invitación a darnos cuenta del desafío que por atrevernos a asumir nuestro propio gobierno, es decir, por pretender, digamos, darnos la libertad política y con todas las responsabilidades que eso supone, los desafíos que estábamos asumiendo. Y sobre todo, Neomar, aunque quizás Bolívar no lo planteó de la mejor manera, yo creo que en sus documentos, ese temor que él tenía a la guerra social a partir de lo que había ocurrido en Haití, ¿verdad? Con toda esta revuelta que hubo de los habitantes de Haití contra, en especial los franceses, ¿verdad? Yo diría que Bolívar deja en sus escritos consignado el desafío que tiene Hispanoamérica de ser un continente mestizo, que no era un desafío que iban a enfrentar las colonias, ex colonias americanas, ¿verdad? De Inglaterra, porque ese no era un continente mestizo, no era un territorio en donde hubo mestizaje. Nosotros sí. Y claro, eso generaba desafíos y nunca hemos tenido la capacidad de, a partir de esos textos de Bolívar, de esa reflexión temprana que él hace, mire, tenemos todo esto. Él nunca se plantea, por ejemplo, lo ha podido decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a tener que aquí eliminar una cantidad de gente para quedarnos solo los criollos, que somos los que nos entendemos, que somos los que hablamos el mismo lenguaje en el sentido de los intereses. Eso no lo planteó. De hecho, por el contrario, siempre estuvo, aunque eso se pueda discutir también, la idea de igualdad ante la ley. Es decir, más allá de sus reservas hacia los pardos, hacia los indios, Bolívar en ese sentido fue coherente con su, digamos, adhesión a las ideas modernas en el ámbito político y jurídico, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un aporte importante, la reflexión en torno a los desafíos que un continente mestizo como Hispanoamérica tiene para lograr su autogobierno. ¿Cuál diría yo que fue su peor, digamos, fracaso o su peor error? También siendo muy temerario, pero porque luego le dificultó mucho ese trabajo de proponer instituciones o de contribuir a proponer instituciones sostenibles en estos territorios. El haber, digamos, adherido a esa propaganda que se vería generando desde fuera por los enemigos de la corona española, de la leyenda negra, como la llamamos hoy en día, para poder justificar la ruptura violenta y rápida con la corona. Al adherirse a esas premisas, que en gran medida son premisas derrotables, ¿verdad? No enteramente falsas, pero sí bastante endebles, de la opresión, etcétera. Bueno, él quedó preso porque ya públicamente no podía salir a decir lo contrario. No, mira, la verdad es que no estábamos tan oprimidos, entonces podemos mantenernos en los cabildos, las audiencias, o sea, ya no lo podías decir, porque ya habías dicho que todo era malo. Entonces, al quedar en eso, no logró ni para Venezuela, en general, digamos, para Colombia, ¿verdad? Para la Nueva Granada de esa época, y para otros territorios, lo que de repente, por ejemplo, aquí en Chile, en donde ese discurso antihispano, antiindiano, no caló tan fuerte, aquí hubo mayor continuidad. Y aquí las reformas se fueron haciendo de manera gradual. Claro, tú no tenías una narrativa que decía todo lo español es malo,
¿Ah? Uh-huh. Aquí esa narrativa no llegó a instalarse con la misma fuerza. Entonces yo diría que allí, digamos, están como esos dos elementos importantes que yo diría que podemos rescatar, perdón, pero que me preocupa mucho, Neomar, para terminar esta idea, que nos aproximamos a estos documentos, a las innumerables cartas que Bolívar escribió, simplemente para idolatrar. Oye, mira qué inteligencia, mira cuánto sabía, mira la cantidad de cartas que podía dictar al mismo tiempo. Leía por estos días, ¿no? En una recensión a una biografía reciente. Es decir, una idolatría que no nos enseña nada. Es como si yo me pudiera, no sé, con algún filósofo, Spinoza, por ejemplo, que es un filósofo al que yo admiro mucho, a idolatrarlo, a comenzar a mira qué capacidades tenía, que a pesar de todo lo que le hacía. Es decir, uno puede en lo personal tener, como decía al principio, esa admiración mayor o menor hacia las personas, pero lo importante con personajes de esta trascendencia, de este impacto en la vida de millones de seres humanos, es más bien tratar de comprenderlo. Y en ese sentido leemos estos documentos y le pasamos por encima de eso como con vergüenza. Oye, Bolívar habló de temas raciales, oye, Bolívar habló de la guerra social, oye, Bolívar, este problema con Boves, ¿no? Eso mejor no lo nombremos mucho porque eso es complicado, porque entonces Bolívar puede quedar allí como un aristócrata. O sea, es que siéndolo, porque era parte de una clase, digamos superior, por decirlo de alguna manera, de un sector privilegiado, sin embargo se atrevió a pensar fuera de la caja. Es decir, eso deberíamos rescatarlo. Y por otro lado también, yo creo que es importante, el carácter de Bolívar es muy hispano, Neomar, ese carácter apasionado. O sea, tú no sé si recordarás, pero hasta hace relativamente pocos años, a la selección española la llamaban en los mundiales la furia. ¿Ah? Y en general, de alguna manera, nuestra cultura, ¿verdad? Como hispanos, es muy pasional en lo artístico, en lo narrativo, en fin, nosotros somos personas no muy tiene nada que ver apasionadas. con el mundo, no tiene nada que ver con el mundo anglo. Volvemos al tema. Siempre caemos en el llegadero. Exactamente. Y en ese sentido, Bolívar, a pesar de encarnar muy bien ese espíritu hispano, que también es muy trágico, ¿verdad? Porque es como lanzado hasta el final y entonces luego nos encontramos en unos callejones porque no hay el momento de la meditación, no hay el momento del detenerse. Yo creo que, sin embargo, es un personaje que lo intenta hacer. Ya está preso, digamos, de una dinámica militar muy fuerte, que no se puede detener definitivamente, pero sin embargo va dejando constancia de esto. Bueno, eso deberíamos también tenerlo presente, porque en la península ocurre mucho esto, es decir, la Constitución de Cádiz, todo lo que ocurre durante el siglo XIX en la península, tras, digamos, la ruptura. España es, digamos, la encarnación, o los españoles de la península, de ese apasionamiento, esa dificultad, Neomar, de llegar a acuerdos. Nosotros tenemos que reflexionar en torno a esto. Bolívar también, ¿verdad? Por ejemplo, otro episodio donde se le critica, ¿cómo es posible que él haya apoyado a Páez cuando se da esa ruptura de lo que llamamos la Gran Colombia y se cae su sueño bolivariano? Es que yo creo que ahí había aprendido que la matazón había que pararla. Es decir, yo creo que ahí ya se había dado cuenta de que los hispanos también tenemos que tener capacidad para negociar, para llegar a acuerdos, para aceptar la realidad. Bolívar quizás es un personaje que parte negando la realidad, afiebrado, ¿verdad?, con estas ideas modernas que en general, cuando se toman de manera abstracta y sin entender que la realidad va de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, llevan a malos resultados. Pero tiene la capacidad de darse cuenta de que esas ideas al final hay que moderarlas, algunas hay que abandonarlas. Por eso, ¿verdad? Esa crítica, como decíamos, de las repúblicas aéreas. Y si bien él plantea cuestiones sobre Inglaterra y Estados Unidos, al final uno se da cuenta de que lo que luego muchos hispanos han hecho, muchos países hispánicos, de copiar y pegar, no era la vía que él recomendó. De manera que hay muchos aprendizajes en esos documentos, pero sobre los errores y sobre los desafíos, no sobre las recetas, y mucho menos, aunque no hay que negar seguramente, o no se podría negar que él aspiraba a la gloria, al reconocimiento, a la inmortalidad. Es decir, alguien podría decir, tenía una personalidad absolutamente egocéntrica. Eso, digamos, es secundario en este análisis. Lo importante es que se trata de una persona con errores, con defectos, pero que también dejó allí algunas reflexiones y algunos planteamientos que, insisto, creo que de ninguno de los dos lados del Atlántico lo hemos sabido aprovechar. Sobre todo este carácter mestizo de nuestro mundo hispano. Luis, hay una visión de la historia que incluso podría voltear la papeleta y decir, Bolívar fue lamentablemente usado. Bolívar fue lamentablemente, no lo digo posteriormente, lo digo en vida, por intereses
¿cómo decirlo? Porque, claro, no existía Venezuela para entonces, pero podríamos llamar o podríamos decir intereses antinacionales. Y estoy hablando fundamentalmente de dos países que tú acabas de traer a la conversación, el Reino Unido de la Gran Bretaña y los Estados Unidos. Hay gente que dice, Bolívar, por la vía de las ideas, fue inflamado en toda esta vorágine, toda esta negación de la realidad, todo este camino a la ruptura, pero posteriormente también la guerra va a ser apalancada de manera directa e indirecta por dos potencias que son para el momento, por supuesto, rivales de la corona española, ¿no? que están en las antípodas de la corona española. Pero qué trágico es, y aquí volvemos con la definición del héroe trágico, Luis, que va a haber mucha gente que va a decir, fíjate, Bolívar trata de servirse de los enemigos de la corona para ir contra la madre patria, literalmente lo digo, la madre patria, y al final termina no siendo él quien vivarachamente se aprovecha de los enemigos de la corona para hacer la guerra, sino que una vez hecha la guerra, han sido los enemigos de la corona los que los han utilizado a él, los que lo han de alguna manera empleado justamente para destruir todo aquello que se había hecho por los anteriores siglos, ¿no? Y muere Bolívar, termina Bolívar en la conocida historia ya por todos, en la Quinta San Pedro Alejandrino, en la hoy Colombia, prácticamente rodeado de 4 o 5 personas, absolutamente desolado. Ese retrato es yo creo que la concreción más absoluta y total de esta figura del héroe trágico que pudo ser y no fue, pero que además tiene este componente, ¿no, Luis? Que es que, no sé cómo lo ves tú, porque no podemos negar tampoco la capacidad de autodeterminación de Bolívar. No voy a decir yo que Bolívar fue un instrumento solamente de potencias extranjeras, pero, a ver, creo que juega mucho, pese a que Bolívar tenía toda esta visión de élites criollas y de sustitución de lo que para él significaban las élites peninsulares frente a todo el escenario, digamos, burocrático del periodo indiano y todo lo demás. Había en Bolívar este tema de unas malas compañías, por decirlo de alguna manera, unas compañías que es como cuando uno le dicen en la vida, no te juntes con este porque vas a terminar mal. Bueno, así parece que terminó la película. Y fíjate, Venezuela se termina convirtiendo en esa nave a la deriva. Después, bueno, como se terminan convirtiendo las nacientes repúblicas en todos estos casos, ¿no? Pero ¿cómo lo ves este argumento del Bolívar usado? El Bolívar que quiso ser vivo para aprovecharse de aquello, pero terminó siendo aprovechado por aquellos. Otro tema muy, muy importante para las discusiones sobre la hispanidad que actualmente se están dando, pero también específicamente dentro de Venezuela, para poder conciliar una cosa con la otra, ¿no? La imagen, digamos, de reconocimiento como parte de nuestra historia nacional, pero al mismo tiempo también de una persona que presuntamente o posiblemente hizo unos cálculos que al final no fueron los que resultaron en la práctica, ¿no? Y por lo tanto se equivocó. Uno podría rápidamente decir que cuando hay una situación de conflicto político tan radical como la que se fue generando, sobre todo tras lo que fue la invasión napoleónica, estas juntas de conservación de los derechos de Fernando VII, y luego, digamos, ese tránsito ya hacia las declaraciones explícitas de ruptura de independencia, en un contexto de semejante conflicto político, es muy poco el margen que tú tienes para elegir a tus aliados. Probablemente no sean muchos, ¿verdad? Y probablemente los que surjan no son los que más te simpaticen o los que tú pienses de partida serían los ideales. De manera que tienes que probablemente negociar muy rápidamente con quien tú consideres es el aliado, el agente que te puede proveer, en este caso, de recursos económicos, de eventualmente tropas, en fin, recursos en general para poder fortalecer tu posición en ese conflicto, ¿sí? Yo diría que eso a nivel internacional probablemente siempre ha sido así y sigue siendo así hasta el presente. Por eso a veces uno ve alianzas que tú dices, oye, estos dos que serían como aceite y vinagre ahora andan juntos, ¿no? De manera que esto de las alianzas tienen que ver con los intereses, ¿verdad? Que en un momento determinado se puedan o no alinear. Ahora bien, pareciera que luego de esto, Neomar, o sea, dicho esto, sí que hubo no solo Bolívar, sino probablemente en otros, como los queramos llamar, emancipadores, libertadores, o más bien protagonistas de la ruptura con España, de la secesión, una suerte de creencia en esos ideales universales. Bueno, es que estos países, o en particular el Reino Unido,
encarna, digamos, la libertad, por su filosofía, por sus ideas políticas, por sus instituciones, y ellos quieren expandir también esto, ¿sí? Es posible, estoy especulando, que efectivamente, además de las alianzas coyunturales, también haya habido ese sentido de confianza, luego también hacia los Estados Unidos, de que nos van a apoyar porque también quieren que nos vaya bien, y porque quieren comerciar con nosotros, y porque quieren que avancemos hacia un mundo, digamos, con estas características. Y la verdad es que eso en la práctica no es así, o no ha sido así y sigue sin serlo hasta el presente. Es decir, Totalmente. estas potencias, como todas en general, lo que buscan son sus propios intereses. Entonces, en algún punto, claro, el cálculo que se hace es, caramba, pero nosotros estamos entrando en esta guerra en donde nos vamos a volver nada, aquellos están prosperando, aquellos ya han hecho las paces, ¿verdad?, entre la América inglesa y la América, el Reino Unido, ¿verdad?, allá en las Islas Británicas, y nosotros seguimos aquí, es decir, ¿y qué va a quedar de nosotros y cómo vamos a quedar frente a ellos? Porque ellos van a estar en pie y nosotros vamos a estar en el suelo. Ese tipo de cálculos en ese momento, probablemente de frenesí, de búsqueda desesperada de alianzas, no se hace y termina ocurriendo. Y pongo un dato que me parece poco conocido también, al menos yo lo conocí hace relativamente poco tiempo, gracias a mi amigo Jesús María Alvarado, que me da muy buenas orientaciones en este y otros temas, que es que fíjate que cuando se discutía sobre las ideas políticas y la educación ciudadana que en las Américas debía recibirse, en América, Hispanoamérica, tras este proceso, digamos, de ruptura con España, Bolívar se opuso a que ideas como las de Jeremy Bentham se, digamos, difundieran en el continente hispanoamericano, porque entendía que el utilitarismo no era una filosofía compatible con el etos político y con la, digamos, manera de ver el mundo de los hispanos. Entonces allí en esa alianza con Inglaterra y con otras, digamos, expresiones del mundo anglosajón, no se vio de fondo algo que había ocurrido siglos antes, que es que no es menor las diferencias entre la visión protestante del mundo en el ámbito político, económico, etcétera, con la visión católica. Y Bolívar siempre fue un católico. ¿Ah? Es verdad, estos vínculos con la masonería y con una cantidad, digamos, de corrientes que podrían estar muy cercanos a, más bien, puntos de vista contrarios al catolicismo. Pero su testamento yo creo que es Luis prueba, que ¿no? la mejor manera de zanjar la discusión sobre el catolicismo de Bolívar es la manera como muere, ¿no? Donde absolutamente adhiere a la fe católica, ¿no? Claro. Pese a todo lo que hay sobre lo que tú has dicho, sobre el tema masón y todo ¿no? Alguien podría decir que, claro, en el momento de la muerte todo el mundo se vuelve creyente y a lo mejor él por mucho tiempo no lo siguió siendo y de repente lo recuperó. Pero ahí vuelvo de nuevo a lo que hemos estado comentando sobre el tema de los escritos, y las cartas seguramente también podrían ser evidencia de eso. En la medida en que encontramos esa reflexión sobre, caramba, ya va, esto es más complicado de lo que yo inicialmente lo consideré, aunque dicho con otras palabras, esto hay que tomárselo por otra vía, esto hay que meditarlo más y hay que tener cuidado porque si no esto se va a convertir en una guerra permanente, en una batalla permanente entre nosotros mismos. Ahí uno se da cuenta que ese elemento de moderación y, por decirlo de algún modo, de conservación, es decir, de avanzar, digamos, de una manera mucho más pausada. Ya rompimos, pero ahora vamos a ponernos de acuerdo porque si no, esto no va a funcionar. Yo creo que tiene que ver justamente con esa cultura o esa tradición hispana, católica, porque de lo contrario Bolívar hubiese sido un utilitarista y aquí hubiese sido mucho peor, ¿verdad? Todo el tema del trato de los criollos hacia los otros sectores, desde el punto de vista de la institucionalidad, esta idea de la igualdad ante la ley se hubiese ido por otra vía, es decir, hubiese podido ser de otro modo. Entonces, a ver, no quiero aquí hacer una apología tampoco y caer en lo que critico, pero me parece que tratando de ser rigurosamente objetivos hay evidencia de que también él, en ese impulso inicial, nuevamente muy hispano, de buscar aliados rápidamente para poder cumplir el objetivo y emanciparnos de aquel horror que él mismo, digamos, termina fabricando junto con otros que promovieron en su momento la leyenda negra, termina dándose cuenta de que primero vamos a quedar en una situación de desventaja manifiesta frente a esas potencias y en segundo lugar que las ideas políticas y filosóficas, en este caso del Reino Unido, no se avenían bien con el espíritu, que no es por atraso. Me parece que Bolívar nunca se hubiese referido a su propio sector social como atrasado. Probablemente él veía en otros carencias, digamos, cívicas, ¿verdad?, de capacidades políticas que habían que desarrollar. Pero creo que así mismo nunca se hubiese dicho, no, porque es que yo no estoy en capacidad de.
De manera que hay que tener cuidado, ¿no? Lo que veía es que esa aplicación general no iba a funcionar. Y claro, porque son tradiciones culturales muy distintas, ¿no? Así que yo diría eso, verlo como una alianza coyuntural, pero al mismo tiempo respecto de la cual hubo en su momento una reflexión crítica y un balance, digamos, en donde se reconocieron también equivocaciones. Luis, nos quedan un par de minutos y yo no puedo eludir el tema que he venido asomando, bosquejando a lo largo de esta intervención tuya extraordinaria y que tiene que ver con justamente la posterioridad a la muerte de Bolívar y la implantación de este mito fundacional de la patria venezolana, de la nación venezolana, a propósito de la infalibilidad de Bolívar y de Bolívar como centro del universo, de Bolívar como Dios Sol, de Bolívar como sumum de todas las cosas buenas, de Bolívar como guía y mentor para prácticamente cualquier apremio que surja en el camino. O sea, de que todo está en Bolívar. Bolívar es comienzo y final de todo. De hecho, no ha habido, queridos amigos, no ha habido, desde que existe Venezuela, formalmente como Venezuela, no ha habido el primer presidente de estos lados del mundo que haga un juicio crítico de Bolívar. No ha habido el primero. O sea, bueno, que yo recuerde, no, quizá habrá algún escarceo, quizá habrá alguna observación por allí perdida en el viento de algún presidente que haya dicho, bueno, porque esto no era tan así. Pero en general nos vamos a conseguir que desde 1830 hasta nuestros días, pasando por todos los momentos políticos posibles de los que ha transitado esta nación, no ha habido un presidente, un líder político nacional que diga, mira, yo creo que a Bolívar hay que verlo en su justa dimensión. No. Y eso es algo que han advertido los profesores Carrera, Pino y Turrieta, que han dicho en sus distintos bosquejos sobre Bolívar, la vida de Bolívar. Es algo que han hablado, Diego Bautista Urbaneja, es algo que se ha hablado muchísimo. Esta suerte, repito, de religión oficial, de religión de Estado, que es el bolivarianismo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Luis? ¿Te angustia este tema? ¿Te parece que es ineludible si uno piensa, por ejemplo, en otros países? Porque uno piensa en Estados Unidos, claro, están los Founding Fathers. Hemos estado hablando de eso también. Uno piensa en la propia España. Y fíjate, la cosa de España es aún más mítica, porque entonces acudimos a un santo, Santiago Apóstol, por ejemplo, que corrió a los moros y volvió a ser de la península o de esta parte de la península algo cristiano, algo español auténticamente. Pero ahí está Santiago, Santiago Matamoros. Y así, uno va a ir seguro a país y va a haber figuras, pero yo creo que lo nuestro con Bolívar es de cuidado, ¿no? Es bastante particular. Sí, bueno, también tema que da para mucho, ¿no? De conversar. Un programa aparte. Un programa siempre aparte. te dejo como para que quede un programa aparte. Sí. Pero intentemos decir algo, ¿no? Lo primero, yo diría que lo que hemos comentado en este programa sobre la invitación a analizar críticamente las premisas de las cuales Bolívar y otros, digamos, emancipadores parten para justificar su empresa militar de ruptura violenta con la península ibérica. Yo creo que esas premisas hay que criticarlas duramente, hay que analizarlas muy a fondo. Repito, no para llegar a la conclusión de que son todas absolutamente falsas, pero sí en general que son bastante exageradas, por decirlo menos. Un poco lo que ocurre con Bartolomé de las Casas y lo que él denuncia en su momento respecto del maltrato hacia los indígenas del territorio americano, ¿verdad? Es decir, ahí hay parte de verdad, pero hay mucha exageración. Y eso pues generó una serie de consecuencias importantes en el lado europeo del mundo hispano. Entonces, analizar esto críticamente. En segundo lugar, yo soy un convencido, Neomar, de que los seres humanos tenemos que oponernos al determinismo. Es decir, nosotros no tenemos que partir de considerar que estamos condicionados a ser de una manera de una vez y para siempre. En lo personal, creo en la libertad del ser humano, no solamente como una cualidad intrínseca a nuestra naturaleza, digamos, seamos creyentes o no en Dios, en mi caso lo soy, pero creo que tenemos la libertad de discernir, de elegir, de actuar y de hacernos responsables por nuestras decisiones. Y en ese sentido, los venezolanos en el presente deberíamos ya estar suficientemente conscientes de que no dependemos únicamente de una figura
con la trascendencia que tiene, como la de Simón Bolívar, para entender que somos una nación. Tenemos suficientes referentes dentro y fuera de nuestro país para entender por qué somos una comunidad política y por qué podríamos llegar en el presente a acuerdos fundamentales para reconstruir esa comunidad política. Bolívar es parte de esa historia, pero no es toda la historia. Y él no es indispensable. Probablemente en el siglo XIX, por distintos factores, lo llegó a ser en algún momento, ¿no? Pero hace rato, yo diría, con toda la experiencia democrática, sobre todo el siglo XX, tenemos instituciones o tuvimos experiencias que nos permiten generar esa comunidad, ese sentido de vida en común indispensable para que una nación funcione. De manera que deberíamos romper, en segundo lugar, con esa dependencia, ¿verdad?, de que sin él no somos nación. En tercer lugar, somos lo suficientemente ya adultos como país por todo lo que nos ha pasado, sobre todo en los últimos años, para poder entender, además con esos aportes maravillosos del profesor Carrera Damas, del profesor Luis Castro Leiva, del profesor Elías Piñón Iturrieta, no en su ensayo biográfico sobre el Libertador, sino más bien en ese libro en donde se me ahora, El Divino Bolívar. El Divino Bolívar, donde sí, ellos tres analizan este culto, el profesor también Diego Bautista Urbaneja, en Bolívar y el Pueblo. Es decir, ahí está analizado claramente la manipulación, no de Bolívar, sino de quienes con posterioridad a él, desde los más altos cargos del poder, manipulan las emociones de las personas. Esto no es culpa de Simón Bolívar, esto es culpa de los irresponsables que han generado ese tipo de manipulaciones, pero también es culpa de quienes nos hemos dejado a través de distintas vías manipular. Entonces romper con esa manipulación que no es culpa del personaje, sino es culpa de la incapacidad intelectual, reflexiva y espiritual, y diría yo, de quienes después hemos venido. Y en cuarto lugar, yo diría, Neomar, que es importante no simplemente quedarnos con lo que podamos encontrar por allí, ¿verdad?, en una página de internet, sino ir a las fuentes, a esta biografía, por ejemplo, por la que tú partiste de John Lynch. Yo creo que es una biografía muy importante. También el texto del profesor Elías Pino Iturrieta, que trato de colocar acá, Simón Bolívar, un esbozo biográfico. ¿Por qué? Porque el profesor Pino critica, cuestiona esas premisas que yo he estado mencionando en este programa, de las que parte Bolívar. Él plantea argumentos de por qué no era una colonia, de por qué no fue una guerra de independencia, sino una guerra civil. Es decir, esto hay que verlo. También, por ejemplo, sobre esto va alguno de los trabajos de Laureano Vallenilla Lanz, que no hay que tenerle miedo a leer, hay que leerlo todo, porque para eso es la libertad. El trabajo del profesor. La gran tesis de la guerra civil es de Vallenilla Lanz, y yo recuerdo, Luis, haberla leído por primera vez hace 15 años y está tan perfectamente estructurada que es irrebatible. O sea, eso es una guerra civil. Hay gente que todavía no ha caído en que las guerras de independencia fueron un enfrentamiento civil, y eso lo vio Laureano Vallenilla Lanz tan temprano como a principios del siglo XX, ¿no? Claro. Entonces y claro, se le ha desmeritado mucho por todas sus vinculaciones con la dictadura y todo lo demás con Gómez, pero estamos hablando de un pensador, porque eso es un pensador al que hay que acudir, a Vallenilla. O sea, definitivamente. Y claro, y es porque al margen de que esas identidades o esa autopercepción de que somos diferentes a los peninsulares, etcétera, estaba instalada de todas maneras políticamente en cuanto a lo que hoy llamaríamos nacionalidad, que en esa época no existía, eran todos españoles, es decir, pertenecían a súbditos de la misma corona. Por eso, digamos, ese argumento, ¿no? Recientemente, yo no lo he podido leer, también se ha publicado una biografía por el profesor Rafael Arraiz Luca, que sí, seguramente debe ser una biografía muy valiosa por la ecuanimidad que él suele tener al momento de aproximarse a temas complejos como este del Libertador. Ya lo hizo con Páez anteriormente y con otros personajes, así que ahí tenemos material. Y yo quería terminar mi intervención en este programa, Neomar, si me permites, leyendo unos párrafos muy breves de este trabajo que ya mencionamos del profesor Aníbal Romero, Bolívar como héroe trágico. Dos párrafos que dicen lo siguiente, y yo creo que es la invitación que haríamos seguramente tú y yo a la audiencia, ¿no? Dice: escribir sobre Bolívar en Venezuela es tarea ardua y riesgosa. Lo primero, debido a los obstáculos que se interponen en el camino de separar la figura histórica del personaje de su mitologización, puramente epopéyica, casi siempre simplista y en ocasiones distorsionada, forjada a través de décadas por decenas de apologistas y un sistemático culto oficial. Lo segundo, en razón del papel que esa imagen mitologizada cumple en la sociedad venezolana como factor de cohesión y orgullo nacional. Esta última realidad, lo del orgullo nacional, no solo dificulta con frecuencia la evaluación desapasionada del hombre y su obra, sino que de hecho amenaza veladamente la perspectiva crítica
con una potencial sanción social. A lo mejor esto tiene que ver con lo que tú decías sobre los presidentes, ¿no? El temor a la sanción social. Las personas que amamos la libertad no podemos tener ese tipo de temor. Hay que salirle al paso porque los frutos de esa, digamos, valentía o atrevimiento son muy superiores a lo contrario. Así que hay esa invitación. Y termino con esto. Pensar sobre estos temas con sentido crítico requiere coraje, y pensar críticamente sobre Bolívar en Venezuela exige ante todo entender que su figura histórica debe ser reevaluada, pues sobre su trayectoria y logros, así como acerca del sentido y consecuencias de sus ejecutorias, se ha tejido una inmensa y compleja red de espejismos, al igual que un culto cuasi religioso, que hacen muy difícil acceder a la verdad histórica y hasta plantear preguntas cruciales sobre temas que resulta imperativo discutir. Además, el estudio y comprensión del presente requieren de una interpretación equilibrada, no ideológica ni manipulativa del pasado. Ese pasado venezolano, que ha sido reducido a un mito, reclama una recuperación creativa que solo puede provenir del planteamiento de nuevas interrogantes y de su tenaz exploración. Bueno, yo creo que eso es lo que ojalá tú y yo hemos tratado de contribuir y de aportar en esta conversación de hoy, ¿no? Esa invitación a una reflexión distinta, saludable, ¿verdad? En ese sentido más que de objetiva, de interesada en comprender antes que en juzgar, ¿eh? Y además incorporar a este personaje a la tradición hispana, que creo que nos va a ser de mucho provecho, en lugar de tratar de sacarlos porque nos incomoda, nos desajusta. No, es parte de nosotros, como en su momento lo fueron Cervantes y otros tantos personajes que tuvieron sus altos y sus bajos en sus vidas personales, ¿no? Luis, ¿cómo yo puedo ponerle un colofón distinto al que, por ejemplo, pone el profesor Romero o el que tú mismo le has puesto a este programa? Pues me deja la vara muy alta. Yo simplemente voy a hacer el uso protocolar del caso y voy a decir que ha sido un enorme placer estar contigo otra vez por acá. Te agradezco enormemente tu lucidez, tu rigurosidad, tu disposición a compartir y debatir ideas, a tener una visión crítica de la historia, a buscar o a esa búsqueda pedagógica permanente para que los venezolanos entendamos de dónde venimos, dónde estamos y probablemente hacia dónde iremos, hacer incluso alguna labor, no de adivinación, sino de prospectiva con elementos en la mano, hacia dónde podemos ir. Y parte de ese reconocimiento, de vernos en el espejo, parte de esa autorradiografía que nos tenemos que hacer, pasa ineluctablemente por la revisión de una figura histórica como la de Simón Bolívar. Y eso creo que es lo que hemos tratado, o has tratado, porque prácticamente, bueno, has hecho esta exposición, pues, solo tú, y de verdad que me ha encantado escucharte, ha sido un privilegio, nuevamente te lo digo como amigo y te lo digo como persona que respeta tu carrera profesional, sobre lo que significa este personaje dentro de nuestra historia. Así que bueno, amigos, Luis, te mando un fortísimo abrazo, te agradezco nuevamente, espero que podamos tener muchísimas más oportunidades futuras para seguir desentrañando y desenmarañando temas que tienen que desenmarañarse y que pues definitivamente juegan un papel crucial dentro de la historia de Venezuela. Y bueno, amigos, yo no tengo más que invitarles a ustedes a que nos dejen un comentario si así lo consideran de provecho. Si además gustan suscribirse, pues bienvenidos a este canal. Les invito sobremanera a seguir también a mi estimado Luis Herrera Orellana a través de su cuenta en X, que antes yo digo Twitter todavía. Luis A. Herrera O. Luis A. Herrera O es la cuenta, es el usuario en X del profesor Luis Herrera Orellana, que como ustedes pues han visto y han escuchado, pues tiene muchísimas cosas que decir siempre sobre distintos temas. Hoy sobre Bolívar, mañana no sabemos sobre qué haremos una nueva conversación, pero seguramente será un gran gusto. Luis, te mando un fortísimo abrazo y muchas gracias por este rato y por compartir pues estas ideas en voz alta con nuestra audiencia. No, muchas gracias a ti nuevamente, Neomar. Otro abrazo de vuelta de acá desde Santiago de Chile. Y bueno, muy feliz y honrado de estar nuevamente en tu canal y además para hablar por primera vez, ojalá que de forma no muy temeraria, sobre este personaje que, bueno, que para cualquier venezolano, ¿verdad? Siempre va a tener una presencia en su vida importantísima, muy, muy decisiva. Y por eso tenemos que tratar de relacionarnos lo mejor posible con él. Así que muchas gracias de verdad. No, gracias a ti. Amigos,
no olviden suscribirse, un comentario, no viene mal. Por supuesto, como siempre, activen la campanita para que se mantengan al tanto cada vez que estamos subiendo videos nuevos en este canal. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.